Buenos días, muchachos, buenas tardes, buenas noches, dependiendo sea el momento en el que estés viendo el video. Les saluda el profesor Henry Hacha y hoy vamos a seguir con los géneros literarios. Hoy vamos a ver el género narrativo, un género, creo yo, joven, ¿no es cierto? Aparece en el siglo XVI y un género que es muy conocido, ¿no? Dentro del género narrativo vamos a tener a los cuentos y a las novelas, que son dos especies literarias muy conocidas. Por ejemplo, aquí tengo una novelita, Mario Vargas Llosa, por ejemplo, ¿no es cierto? Aquí hay otra novela, El mundo es ancho y ajeno, de Ciro Alegría, entre otras obras, ¿no es cierto? Así que hoy vamos a ver el género narrativo y vamos a aprender la definición y vamos a aprender también las especies literarias que tiene dicho género. Así que saca tu lapicero, haz tus apuntes en un papelito, en un libro, en un cuaderno que tú tengas. Recuerda que a veces el profesor habla y por ahí hay un dato que no está necesariamente en el PPT. Por eso es que uno debe tomar siempre apuntes, más allá de que exista una revisión de cuaderno o no. Vamos a empezar, muchachos. Género narrativo. Como te decía, el género narrativo aparece a mediados, ¿no es cierto?, del siglo XVI, más o menos. Y el género narrativo, obviamente, proviene de una palabra. Narrativo viene de narrar, es decir, relatar, contar hechos, ya sean reales o ficticios. Repito, el género narrativo busca narrar, ya sean hechos reales o ficticios. ¿Claro? El género narrativo tiene sus raíces, apunta esto si puedes, tiene sus raíces en el género épico, en el género épico. ¿Cómo es que tiene sus raíces, profesor, en el género épico? Es muy sencillo. Este acto de relatar, este acto de contar historias, no aparece en el siglo XVI, con la aparición, valga la redundancia, de la escritura, ¿no es cierto?, de la imprenta, sino que ya se relataban y se contaban o se cantaban hechos importantes y eso recibe el nombre de género épico. Repito, el género narrativo tiene su origen en el género épico. El género épico nace más o menos, escucha, en el siglo XVI antes de Cristo. Imagínate, siglo XVI antes de Cristo. Y el género narrativo, profesor, aparece en el siglo XVI después de Cristo, obviamente. ¿Claro? El género épico, cuando nace, épico viene de una palabra griega que quiere decir epos, y epos es cantar. Antes, cuando no existía la imprenta, ¿no es cierto? No existía la imprenta, las personas, para poder contar algún hecho, un mito, por ejemplo, los mitos griegos, ¿no? Lo que hacían era cantar. ¿Qué, profe? ¿No lo escribían en un libro? No, porque no existía la imprenta. No se podía imprimir. Entonces, ¿qué hacían las personas de aquella época? Cantaban. La Ilíada y la Odisea está cantada. Profesor, pero ¿cómo es que se memorizaban tanto? Bueno, pasa de tradición en tradición y para eso es utilizado el verso. El género épico se caracteriza básicamente porque es descriptivo y porque su realización, su canto, ¿no es cierto?, está en el género, perdón, está en verso. O sea, eso hace más fácil que uno se memorice. Tú, por ejemplo, te memorizas una canción rápido porque tiene verso, porque tiene cadencia, ¿no es cierto? Entonces, recuerda, el género narrativo nace con el género épico, perdón, tiene sus orígenes en el género épico. El género épico nace en el siglo XVI a.C. y refiere a cantos de héroes,
de grandes hazañas. Repito, el género épico nace cantado. ¿Y qué cantaban, profesor? Hazañas de un gran héroe. Ya cuando aparece la imprenta, siglo XVI, ahí recién todo lo que era cantado pasa a ser escrito. Y nace así el famoso género narrativo, que viene de narrar, contar historias. ¿Ya? Espero que hayas entendido. Si no, la próxima clase nos vamos a detener a hacer un breve repaso de los 3 géneros literarios. O bueno, 4 que son: épico, lírico, dramático y narrativo. Bien, ya te hemos explicado qué es el género narrativo, cómo nace el género narrativo, y ahora vamos a explicarte las principales especies. Yo te he puesto solo 4 especies. Por ahí podríamos haber hecho la tradición, pero con el paso de los grados, ¿no es cierto?, del año, vamos a ir agregándole 1 o 2 géneros, perdón, 1 o 2 especies más. ¿Okay? Vamos a hacer las principales: novela, cuento, fábula y parábola. Empezamos. Mira esta imagen. Ese videito me gusta. Como la lectura, ¿no? Una metáfora de cómo la lectura te puede hacer imaginar, volar. Ya, siga, profe. Vamos a quitar este videito. A ver, dice, novela y cuento. Lo vamos a trabajar de forma simultánea, ¿ya? Para que entiendas. La novela y el cuento se parecen. Repito, la novela y el cuento se parecen mucho. Dice la novela: su extensión es variable, aunque normalmente es extensa. Narra hechos verosímiles, o sea, creíbles, posibles. Narra hechos creíbles con fines de distraer. Presenta numerosas variedades. Ejemplos tenemos, pues, novela larga, Crimen y Castigo, de Dostoyevsky, y novela corta, El viejo y el mar, de Hemingway. Cuando decimos novela larga, quiere decir, pues, que una novela puede llegar a tener como número de páginas 500, 600, 700 páginas, imagínate. Y novela corta, como El viejo y el mar, pueden llegar a tener pues 80, 70 páginas. ¿Ah? La novela es más específica. La novela es más determinada en cierto punto. Por ejemplo, hay una novelita, vamos a poner, lo tengo por aquí, dame un momentito, una novela. A ver, ay, aquí. Vamos, tengo por ejemplo, vamos a mostrarte esto. Un momentito. Mira, por ejemplo, acá tengo mi novelita Rojo y Negro, que está en 2 tomos. Rojo y Negro, 2 tomos. Es un poquito extensa, ¿no? Escucha, voy a leer esta partecita para que entiendas que el género narrativo es mucho más específico. ¿Ya? Por ejemplo, Rojo y Negro empieza: la pequeña ciudad de Verrières impresiona como una de las más hermosas de Franche-Comté. Las casas blancas, con sus techos en punta de tejas rojas, se extienden a lo largo de la pendiente de la colina, de la que el follaje y de robustos castaños señalan hasta las menores sinuosidades. ¿Dónde? ¿Dónde está ambientado? En Verrières. ¿Te das cuenta? En Verrières. En algún lugar de la Mancha, el Quijote. Aquí hay una novelita, José Saramago. Aquí hay otra novela, Mario Vargas Llosa. Aquí hay otra novelita, El mundo es ancho y ajeno, de nuestro amigo Ciro Alegría. ¿No?
Por ejemplo, El mundo es ancho ajeno dice, desgracia, una culebra ágil y oscura cruzó el camino, cruzó el camino dejando en su fino polvo, removiendo por los vaivenes de las canaletas leves su huella. Pasó muy rápidamente, etcétera, etcétera, etcétera. Una novela es más precisa. Nótese que en algunos pasajes que he leído te dan el lugar exacto donde va a desarrollarse la historia. En el caso de Rojo y Negro, de Riers. ¿Mm? Y profe, ¿y el cuento? El cuento no. Tú debes saber, el cuento normalmente dice, por ejemplo, eh, en algún lugar, ¿no es cierto? En los confines de la tierra, ¿no? O hace algún tiempo, ¿te das cuenta? El cuento es indeterminado, no te da un lugar y tiempo preciso. En cambio, la novela sí. En algún lugar de la Mancha, el Quijote. Y la Mancha es un lugar, es una ciudad ahí en España. ¿Mm? El pueblo de Rumi, con la gente, con su gente y sus costumbres, estaban en contra del gran hacendado Álvaro Amenábar. Rumi, una ciudad. Y esa es una novela. Claro, primera diferencia, que la novela es mucho más determinada, es mucho más específica, mientras que el cuento es un relato indeterminado. Había una vez, en algún lugar, ¿no es cierto? No te dan precisión del caso. ¿Ya? Primera diferencia. Segunda diferencia es que los cuentos son breves, pequeños. Dice, por ejemplo, la lectura del cuento. Lee lo que dice acá. Su extensión es lo que motiva a que los personajes se desenvuelvan rápidamente, momentos tensos, y el lenguaje sea sencillo, condensación semántica. Ejemplo, El sueño del Pongo, La Cenicienta, Los tres chanchitos, entre otros. El cuento es pequeño. Un cuento puede tener una página, puede tener, no sé, 3 líneas, ¿no? Eh, como también puede tener 10 páginas, ¿no? Los cuentos de Lovecraft, de terror, por ejemplo. Los cuentos de Alan Poe, que son de terror, tienen 10, 8, 15 páginas. Son cuentos de terror muy, muy buenos. Claro. Profe, ¿y las novelas? No, las novelas son extensas. Las novelas son extensas. Los cuentos son pequeños, son breves. Bien, profesor, hay otra diferencia. Muy bien. Similitudes, profe, similitudes. ¿Qué de similar, qué de igual, ¿no? ¿Qué de equivalente tiene el cuento y la novela? Fácil, que el cuento y la novela presentan hechos reales o ficticios. Repito, la novela y el cuento ambos presentan hechos reales y ficticios. ¿Ya? Por ejemplo, no sé, tú puedes leer algún cuento de Jorge Luis Borges y puedes creer que los lugares que Borges te menciona existen, pero en realidad Borges te engaña. Parece que existen, pero no existe. Ese es Jorge Luis Borges. ¿Ya? Los personajes, en las novelas hay más personajes, pues se dice que, por ejemplo, el Quijote tiene más de 1000 personajes, ¿no? Eh, los cuentos tienen pocos personajes, obviamente, tienen muy poquitos personajes. ¿Ya? Eh, bien, vamos a seguir explicando, espero que hayas entendido algo. Recuerda, la próxima clase, tú que estás viendo el video ahorita, la próxima clase vamos a hacer una serie de preguntas. ¿Ya? Vamos a hacer una especie de repaso de género épico, lírico y dramático y narrativo por ahí. Vamos a dar también una práctica y la práctica la vamos a dar en clase online, ya que está de moda esa palabrita, online. Bien, sabemos lo que es el cuento, sabemos lo que es la novela. Profesor, quite su foto, su video, listo, ahí está. Fábula y parábola.
Profesor, ¿qué cosa es una fábula? La fábula todos la hemos conocido en algún momento, en alguna etapa de nuestra vida, cuando éramos niños. Yo estoy seguro que tú también has leído fábulas. La fábula de la liebre y la tortuga, la fábula de león y la hormiga, las mejores fábulas, creo yo, y las más conocidas son la de este griego que se llama Esopo, ¿no? Muchos hemos leído fábulas. Eh, por ejemplo, te cuento una chiquita, ¿no? Que la puedes aplicar a tu vida diaria. ¿Ya? Este era un señor, entra, creo que ya te la conté, pero vale la pena para casos de ejemplo. Este era un señor que tenía un caballo y el caballo estaba mal, no quería comer, no quería andar, no quería galopar, no quería nada, el caballo estaba mal. Entonces lo lleva al veterinario, ¿no? Y el veterinario lo atiende, lo revisa, el veterinario conversa con el dueño del caballo, ¿no? Y obviamente como es un lugar pues donde hay animales, ¿no? Habían varios animalitos con rejas. Había un gatito, había un perrito, había una tortuga, había una liebre y por ahí había también un cerdito. Entonces, se van todas las personas se van, los trabajadores de la veterinaria, se va el veterinario, se va obviamente el dueño del caballo y se queda el caballo con todos los animales. Y de pronto alguien le hace así al caballo. Psst, 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 hey, hey, caballo, caballo. ¿Quién era? El cerdo. El caballo voltea. ¿Qué pasa? Caballo, escuché que conversaba el veterinario y tu dueño. Y amigo, te vas a morir, le dice. Y el caballo asustado, no, no me voy a morir, no me voy a morir. Te vas a morir, le dice el cerdo. Pero también escuché que si tú tomas una medicina, te vas a salvar. ¿Ves ese frasquito que está ahí? Ese frasquito que está ahí al fondo, sí. Y el caballo le dice, sí, sí, sí. Ya, tómate la medicina. Y el caballo le dice, no, yo no voy a tomar, eso es feo. Eso sabe feo. Y tómate la medicina. No le hace caso el caballo. Al siguiente día, el cerdo, cuando todos se iban, en la noche, el cerdito le decía, hey, caballo, pst, pst, caballo, tómate la medicina, hombre, tómate la medicina, te vas a morir. Y el caballo decía, no, no la voy a tomar. Y al siguiente día, igual, el cerdito en la noche le decía, hey, caballo, toma la medicina. Y el caballo, no, no la voy a tomar. El siguiente día, igual, hasta que de tanto repetir, un día el caballo le dice, está bien, voy a tomar la medicina. Y el caballo toma la medicina un día, toma la medicina otro día, el tercer día, cuarto día, y al quinto día el caballo ya está bien. El veterinario lo ve que puede galopar, correr, se ve fuerte, vital. El veterinario llama al dueño del caballo, viene el dueño del caballo y el veterinario le dice, señor, su caballo está bien. El veterinario se emociona, el dueño del caballo también se emociona y ambos dicen, muy bien, vamos a festejar, hay que hacer una gran comida. Matemos al cerdo. Y matan al cerdito para hacer pues una chicharronada. ¿Ah? ¿Qué te enseña esta fábula? El profesor me enseña muchas cosas, exacto. Una de ellas es a no meterte en lo que no te importa, porque puedes salir lastimado o agraviado, ¿no es cierto? Hay gente que le gusta meterse en lo que no le importa, en lo que no es de su incumbencia. Si no es de tu incumbencia, déjalo, déjalo. Tú no eres el salvador del mundo. No puedes salvar a todas las personas. ¿Sí? Por ejemplo, ahí, esa es una fábula. ¿Por qué, profe? Porque la fábula tiene como personajes a objetos inanimados. Tú puedes hacer una historia donde tu celular hable con tu mouse. Profe, eso me suena raro, pero lo puedes hacer y eso es una fábula. Si tú haces una historia donde los personajes son animales que pueden hablar, sentir, eso es una fábula. ¿Ah? Y la fábula, escucha bien, la fábula siempre tiene como moraleja o enseñanza, ¿no? Una virtud, algo moral, algo bueno.
Te conté una fábula hace unos segundos. ¿Te dio una enseñanza? Sí, profesor. Bien, eso es una fábula. Otra vez, vamos a recapitular. La fábula tiene personajes inanimados o animales. Es de una extensión breve, y además te da una moraleja. Tiene como fin una moraleja. ¿Claro? De repente tú has conocido muchas fábulas. Le puedes preguntar a tu hermanito que está pues de repente en el nido, 5, 6 años, 7 años. Es muy probable que su mis le haya contado pues alguna historia. Bien, ahora vamos con las parábolas. Tú llevas religión, creo, ¿no? Tú llevas el curso de religión. Eh, se dice que Jesús, le digo Jesús a veces, eh, se dice que Jesús enseñaba en parábolas, ¿no? Recuerdo que decía algo como que para que el que tenga ojos no pueda ver y para que el que tenga orejas no pueda escuchar, algo así, ¿no es cierto? O sea, la parábola es para gente entendida, ¿no? O es para contarte una historia y darle un sentido a esa historia. Dice, la parábola La parábola tiene un sustento moral y filosófico, no te olvides, tiene un sustento moral y filosófico. ¿Ya? Por ejemplo, la parábola del buen samaritano, ¿no? Este hombre es de Samaria, este hombre es de Samaria, ¿no? Y este otro hombre, no recuerdo de dónde era, pero son de dos pueblos que se odian, son de dos pueblos que se odian, que tenían guerras. Este hombre era de un pueblo A y este hombre era de un pueblo B, ¿sí? Los dos pueblos de estos dos hombres se odiaban a muerte. Pero nótese, mira que en la imagen, primero aparece, dice, pues una especie de religioso, ¿no? Luego camina, el religioso está caminando y se encuentra con este hombre malherido. El religioso, ojo, si es religioso, tendría que ayudarlo porque el religioso predica, ¿no es cierto? Predica. Entonces el religioso dice, pues lo mira y se va. Luego pasa otro hombre, ¿no? Lo rodea, siente pena y se va. En cambio, pasa un hombre de Samaria, lo mira, lo rodea, sintió pena, lo subió en su burro, lo limpió, le puso aceite a sus heridas y luego lo dejó a unas personas para que lo curen. Y le dijo, por favor, traten bien a este hombre y gasten todo lo que tengan que gastar en medicina. Cuando yo regrese se lo voy a pagar. ¿Mm? ¿Qué te enseña eso? Te enseña muchas cosas. Por ejemplo, ponte que este señor que está en el suelo, golpeado, porque recibe una golpiza, le han robado, ¿no? Sea un chileno. Y el hombre que lo está cuidando o que le dio cuidado es un peruano. Hay odios entre los peruanos y los chilenos. Un odio que no sé de dónde llega, de la guerra con Chile, pero ya pasó hace mucho tiempo, ¿no es cierto? Entonces, no importa si es, vamos a llamarla así, si tiene una ideología diferente a la tuya, no importa si es de otro país, no importa su religión, no importa su pensamiento económico, no importa de qué ciudad es, no importa su color de piel, no importa su lenguaje, no importa su vestimenta. ¿Qué tienes que hacer? Ayudar, ayudar. Estos hombres que están ligados a la religión, que supuestamente la religión indica amor, fe, esperanza, mira, no predican con el ejemplo, solamente son palabras. En cambio, un hombre que no practica la religión, incluso es de un bando opuesto al tuyo, mira, se toma el tiempo y lo cuida. Se toma el tiempo y lo cuida. ¿Cómo se llama, cómo se llama eso? Siempre he dicho, toda la Biblia
Las más de 1500 páginas se resumen en una sola palabra, hijo. Profe, toda la Biblia se resume en una palabra, exacto. Toda la Biblia se resume en una sola palabra. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Vamos, te escucho, ¿cuál es? Amor. Creo que si no practicas esto que se llama el amor, no tienes nada. Dentro del amor podemos encontrar la fe, la esperanza, ¿no es cierto? Pero el amor es lo que mueve todo. Eso te enseña la parábola del buen samaritano. ¿Ya, muchachos? Y profesor, ¿en la parábola hay un sustento filosófico? Claro que sí, ¿no? Es filosófico esta idea de que alguien que predique amor, fe, esperanza a Dios, cuando le toque la oportunidad realmente de ayudar o de apoyar, no lo hace. Que solamente lo hacen para la gente, para el público. ¿No has visto esa gente que ayuda y luego se toma fotos, ¿no es cierto? Agarra su cámara, está ayudando y le dice al niño o a la señora, señor, un ratito, una foto y yo le entrego la canasta, ¿ya? Y una fotito. Dios, eso es horrible. Si quieres ayudar, hazlo anónimamente. Es un consejo. Guarda tu celular. No saques tu celular, no saques tu cámara fotográfica. Si crees en Dios, bueno, te estará viendo, ¿no? Si haces algo bueno, Él te está viendo y te lo va a recompensar. Si no crees en Dios, por una cuestión de física, todo lo que tú haces siempre regresa. Esa ley de hierro que llaman en física la causa y el efecto. ¿Ya? Fábula, parábola, ¿no es cierto? Y también tenemos a la novela y el cuento. Profesor, ya sé lo que es un cuento, ya sé lo que es una novela, ¿no? Son relatos que pueden ser reales, ¿no? O ficticios, como lo es la fábula y como lo es la parábola. Ahora, saca tu librito, vamos a desarrollar las preguntas. Ojo, ojo, mientras vas sacando tu librito, mira, acá tengo algunos ejercicios que vamos a ver la siguiente clase, ¿no? Probemos cómo te va. Preguntas, ¿no? Okay, preguntitas y preguntas de exámenes de admisión. Estas las vamos a desarrollar la siguiente clasecita a modo de repaso. Y va a haber una práctica, no te olvides, no faltes, la práctica la vamos a tomar en vivo, online. ¿Ya? Bien, ahora sí, saca por favor tu librito, agarra tu lapicero Pilot o tu lápiz Mongol y vamos a resolver las preguntitas. ¿Ya? Página, un minuto por favor. Página, este librito, 101, página 101. A todos, por favor. Dice, ¿cuál es la diferencia entre la novela y el cuento? Ay, profesor, yo sé varias diferencias. ¿Qué diferencia quiere? Pon lo que tú quieras. ¿Cuál es la diferencia entre el cuento y la novela? Primero que el cuento es extenso. Perdón, el cuento es breve, la novela es extensa. Siguiente diferencia, que la novela es más precisa, ¿no? El cuento no, el cuento dice, había una vez, en algún lugar, ¿no? En cambio la novela no. La novela precisa los espacios. Llovía en el tejado, en la ciudad de Verrières, rojo y negro, por ejemplo, ¿no? Otra diferencia, profesor, entre el cuento y la novela. El cuento tiene pocos personajes, la novela tiene muchos personajes. Hacemos el 2. Sí, sí, hace el 2. Escribe los elementos básicos del género narrativo. ¿Cuáles son los elementos básicos del género narrativo? El género narrativo tiene pues un narrador, el que cuenta la historia, ¿no? Pueden ser uno, dos o tres narradores, 4, 5, y también puede haber un narrador omnisciente, el que lo ve todo. También existen personajes, hay una acción, ¿no es cierto? La acción que se va desarrollando, y hay un ambiente o espacio, ¿ya? 3. ¿Cuál es la característica principal de la fábula? Fácil, profesor. Pues, usted me dijo que la fábula tiene como fin dar una moraleja. La fábula tiene como fin dar una moraleja.
¿Y cómo son sus personajes? Inanimados o animales. Inanimados o animales. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia del género épico y el género narrativo? Fácil, pues, profesor. Usted me dijo que el género épico se cantaba. El género épico se canta. Épico viene de la palabra epos, y epos es canto, en castellano, porque está en griego. Epos es canto. ¿El género narrativo se canta? ¿Tú alguna vez has escuchado el Quijote cantado? No. El género narrativo se narra con palabra escrita. ¿Ah? Otra diferencia puede ser que el género épico presenta a un héroe. En cambio, la novela no tiene héroes. ¿Ah? Y así hay varias diferencias. Completa correctamente. Narración corta, facilito, te lo dejo a ti. Te escucho. ¿Cuál es esa narración corta? ¿Cuál es esa narración corta? El cuento, pues, muchacho, el cuento, ¿no? Donde hablan los animales. ¿Dónde hablan los animales, profesor? No me digas en el zoológico porque te jalo. ¿Dónde hablan? Si me dices en mi mente, igual un chiquito del otro colegio. ¿Dónde hablan los animales? En mi mente, profesor. No, pues. ¿Dónde hablan los animales? En las fábulas. Fábulas. ¿Quiénes ejecutan la acción? Los personajes, obviamente. Los personajes. ¿Quién es el creador de los géneros clásicos? Profesor, yo escuché a un señor que se llama Aristóteles. Aristóteles. Siguiente, narración extensa. ¿Cuál es esa narración extensa? ¿El cuento o la novela? Muy bien, la novela. Luego dice, busca en cada recuadro una palabra relacionada al género narrativo. Y eso lo dejo para ti, pues, ¿no? Ya haz algo, pues, hijo, haz algo. Página 102. Autoevaluación. Dice, no es una especie del género narrativo. En la novela sí es una especie, claro, profesor, ahí lo vemos. Mira la pantalla, especies, está la novela. Está el cuento, también, profesor. Está la fábula, también, profesor. Está la tradición, no lo hemos hecho, pero la tradición también es una especie del género narrativo. El madrigal, no, el madrigal es una especie del género lírico. Sí, el madrigal es una especie del género lírico. 1, la E de échame bastante ají a mi alita. 2, especie del género narrativo de corta extensión. Más fácil, ni la tabla del 1. A ver, hijo, te escucho. Especie de género narrativo de corta extensión. ¿Cuál es la cortita? La chiquita, profesor, ese es el cuento. 2, la C de ceviche. 3, la épica está escrita en, también te lo dije. Profesor, usted me dijo que el género épico estaba cantado. Pero, profe, ¿cómo es que la gente se memorizaba tales cantos? Es que tienen que estar en verso. Tienen que estar en verso. Cualquier canción que tú sepas y la tienes en tu mente, está en tu memoria, es porque tiene cadencia, es porque está en verso. Los poemas también tienen ese tema. Por ejemplo, yo digo, me gusta cuando callas, porque estás como ausente, y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado y parece que un beso te cerrara la boca. Está en verso, y eso hace que la persona que lo lea, ¿no es cierto?, pueda memorizarlo. Es más fácil memorizar cuando está en verso. El himno nacional está en verso. Es por eso que es fácil memorizar. 3. La épica está escrita en verso. En cambio, el género narrativo está en prosa. Prosa. Y yo ya te expliqué qué es verso y qué es prosa. Verso, ¿no es cierto?, es delgadito. Está ligado a los sentimientos, a las emociones. La prosa va de lado a lado de una hoja. Todo. 5. 4, perdón, 4. No te molestes. Tipo de narración donde hablan los animales y presentan moraleja. ¿Cuál es? Muy bien, profesor. La B de bueno, fábula. 5. Se divide en presentación.
desarrollo y desenlace. O también inicio, nudo y desenlace. ¿De qué estamos hablando? De toda la acción. Una acción de la historia siempre tiene inicio, nudo y desenlace. 5, la D, perdón, claro, la D de dedo. Vamos con la pregunta número 6. La ciudad y los perros es una o un... ¿Es un cuento La ciudad y los perros? No, no es un cuento, profesor. ¿Es una tradición, así como las que hace Ricardo Palma? No, profesor. ¿Es una exposición? Menos, profe. ¿Es una fábula, una leyenda? No, es una novela. Es una novela. Tiene muchos personajes, ¿no? El jaguar, el rulos, el boa, ¿no? El teniente Gamboa, entre otros. Y se desarrolla pues en un espacio determinado, en Lima, ¿no? En el Colegio Militar Leoncio Prado. Proviene del latín novellus. Esa pregunta más difícil, no puede ser. ¿Cuál es? Ah, novela, muy bien. La B de bueno. 8. El género narrativo tiene sus orígenes en la... El género narrativo tiene sus orígenes en la épica. Pues te dije, ¿no? Hablamos del género narrativo, los orígenes están en el género épico, que viene de epos, y epos quiere decir canto. Tiene como personaje principal a un héroe. ¿Quién tiene como personaje principal a un héroe? ¿Ah? Vamos. La épica. 9, la A de Anita Broster. Tarea. Eso debes hacerla tú, pero te voy a ayudar en eso. Característica esencial del cuento. ¿Cuál es la característica importante y esencial del cuento? Que es de extensión corta. Extensión corta. ¿Ya? 2. Hay que hacer el 2 otra vez. Siempre es bueno. ¿En qué especie narrativa sobresalió Julio Ramón Ribeiro? Julio Ramón Ribeiro, me parece que lo hemos visto, y desarrolla básicamente el cuento. Es el mejor cuentista de los años 50. Y por qué no decirlo, está entre los mejores cuentistas que ha tenido el Perú a lo largo de toda la historia de la literatura. Valdelomar, por ahí tenemos también a Julio Ramón Ribeiro, ¿no es cierto? 2, la B de bueno. 3, menciona diferencias entre el cuento y la novela. Ya hemos visto, ya te he dicho varias, tú mismo lo puedes hacer. 4, realiza las acciones en el género narrativo. ¿Quiénes realizan las acciones en el género narrativo? Obviamente, profesor, los personajes. 4, la C de casi. 5, ente ficticio, imaginario, quiere decir imaginario. Ente ficticio presente a lo largo de la historia de una obra. Las acciones es un ente ficticio, no. Autor implícito, no. Narrador, personajes, lector virtual. Lector virtual y autor implícito los vamos a dejar. Nos quedamos con narrador y personajes. ¿Quién es el ente ficticio que está presente, a lo largo de toda la historia? El narrador. Pues, el narrador está presente. ¿Ya? Deriva de la épica, ya sabes, el género narrativo tiene sus orígenes en la épica. 6, la B de bueno. 7. Es el protagonista en una historia épica. Te dije también en su momento que el género épico tiene como personaje principal, ¿ya?, a un héroe. Un héroe. Por ejemplo, si tú lees una obra del género épico como es la Ilíada o la Odisea, vamos a tener héroes. El héroe en la Ilíada, Aquiles. El héroe en la Odisea, Odiseo, rey de Ítaca, ¿no? 7, la C de casita. 8. Contiene la enseñanza de una fábula. Jarcha, dicho, moraleja, moralidad o épico. ¿Qué te da? ¿Qué busca la fábula? ¿Busca moralidad o moraleja? Una moraleja, una moraleja. 8, la C de casita. Y con esto hemos acabado el tema de hoy, que es género narrativo. Lo vuelvo a repetir, ¿ok? La siguiente clase vamos a hacer una práctica, vamos a resolver preguntas, ¿no es cierto?, que tenemos por aquí, por ejemplo, ¿no?
Luego vamos a resolver este tipo de preguntas y luego vamos a resolver preguntas de tipo exámenes de admisión. Pero, profe, estoy muy chiquito, estoy en tercero. Yo sé que vas a poder, confío en ti. ¿Sí? Así que nos vemos la siguiente clase, Dios mediante. Y recuerda, quédate en tu casa, no te confíes. Todavía esto no pasa, todavía no pasa. Y el otro año quiero verlos otra vez. Bien, nos vemos la siguiente clase, muchachos. Espero que hayan aprendido, repasen el libro, repasen el tema. Nos vemos la siguiente clase. Cuídense.